Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial y listos para un bombazo. Porque hoy, amigos míos, tenemos noticias candentes, noticias que van a hacer temblar el mundo del espectáculo y especialmente el corazón de los fans de las novelas turcas. Ya vieron el título, ¿verdad? Ali ile Esla, la pareja del 2025 confirmado. Rumores, cotilleos, especulaciones y todo ha terminado. Tenemos la confirmación que tanto esperábamos. Sé que muchos de ustedes, como yo, son superfans de las novelas turcas, de las series, de esas historias de amor apasionadas, llenas de drama, intriga y romances épicos que nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Y cuando dos actores tan queridos con tanta química, con una conexión que traspasa la pantalla y parece vibrar en el aire, empiezan a ser relacionados sentimentalmente, la emoción es inevitable. Es como si el destino, o mejor dicho, los guionistas y el propio universo, conspiraran para crear la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida a este canal, donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, y especialmente del mundo turco. Aquí desmenuzamos cada detalle, analizamos cada gesto, y celebramos cada nueva noticia que sale a la luz. Si les gustan los chismes, las noticias, los análisis de series, los detrás de cámaras y por supuesto, las parejas más hot del momento, este es su lugar. Somos una comunidad que comparte la pasión por las series turcas, y estamos aquí para debatir, comentar, y sobre todo, para disfrutar. Y hablando de parejas hot, ya saben de quién estamos hablando. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, a analizar todos los rumores, a repasar todas las pruebas que tenemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. No se pierdan ninguna novedad, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se perderán ningún chisme, ningún análisis, ni ninguna exclusiva sobre sus actores favoritos. Y por supuesto denle un like a este vídeo si ya saben que les va a encantar. Ya saben, ayúdennos a crecer esta comunidad, a que más gente se una a nuestra pasión por las series turcas. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, aman este mundo. Bien, ahora sí entremos en materia. ¿Quiénes son Ali ile Esla? Para los que no estén tan familiarizados, déjenme presentarles a estas dos estrellas turcas que aparentemente han decidido llevar su romance de la pantalla a la vida real. Alil un actor con un encanto irresistible, de esos que te conquistan con una mirada, una sonrisa o un gesto. Con una presencia magnética, una versatilidad actoral que le permite interpretar tanto personajes románticos y soñadores, como villanos complejos y enigmáticos. Alil es un actor que se entrega por completo a cada papel, que estudia a fondo a sus personajes, que entiende la importancia de la conexión con el público. Conocido por sus papeles protagónicos en... Imaginemos por ejemplo que Alil es conocido por su papel en Corazón de melocotón, donde interpreta a un joven arquitecto que se enamora de una chica humilde, o quizás en Sombras del bosque, donde es un detective atormentado por su pasado. Una actriz talentosísima, con una belleza deslumbrante que irradia elegancia y carisma. Esla no solo es hermosa, sino que también posee una gran capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y hacer que se identifiquen con sus personajes. Con una mirada profunda, una voz cautivadora y una presencia que llena la pantalla, Esla es una actriz que se atreve a explorar diferentes facetas de la personalidad humana, que no tiene miedo a los retos y que siempre busca superarse. Su química con Alil es innegable, una química que trasciende la ficción y que ha mantenido en vilo a sus seguidores durante años. La chispa entre ellos saltó en el set, eso es un hecho. La magia, la conexión, la complicidad, se percibía con solo verlos trabajar juntos. Y no es de extrañar, porque cuando dos actores tienen una buena conexión, una buena química, el resultado en pantalla es simplemente espectacular. El público lo siente, lo percibe, se engancha a la historia y a los personajes de una manera más profunda. Pero ¿cuándo se materializó la relación? Bueno, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los rumores comenzaron hace meses, incluso años, alimentados por miradas cómplices en eventos públicos, comentarios sugerentes en redes sociales, y por supuesto, la infaltable química evidente que desbordaba la pantalla. Los fans, siempre atentos, siempre observadores, fueron los primeros en notar la conexión especial entre Alil y Esla.
Comenzaron a analizar cada foto, cada gesto, cada like en Instagram, cada comentario en las redes sociales. Y la verdad es que no se equivocaron. Desde hace tiempo las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans crearon grupos, foros de debate donde analizaban cada detalle, donde comparaban fotos, donde investigaban cada paso que daban a Lil y Sla. Algunos eran escépticos, otros optimistas, pero todos coincidían en que había algo más que una simple amistad entre ellos. Inicialmente tanto Lil como Sla se mostraron cautelosos, evadiendo las preguntas sobre su relación. Era comprensible. El mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, puede ser implacable con la vida privada de los famosos. La atención mediática, las presiones, los rumores pueden ser abrumadores. Pero, ¿quién puede resistirse al amor? ¿Quién puede negar la conexión, la atracción, el deseo de estar con la persona que te hace feliz? Con el tiempo las señales se hicieron más claras, más evidentes. Fotos juntos en lugares románticos, comentarios tiernos y llenos de cariño en las redes sociales, declaraciones sutiles en entrevistas, donde se elogiaban mutuamente, donde se notaba un afecto especial que iba más allá de lo profesional. Todo apuntaba a que algo estaba pasando. Quizás no querían apresurarse, quizás querían mantener su relación en secreto, pero el amor, dicen, siempre encuentra la manera de manifestarse. Y ahora la confirmación. La noticia de que son pareja se ha filtrado a través de diferentes medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Se habla de encuentros secretos, de viajes juntos, de una relación sólida y estable que finalmente ha decidido salir a la luz. Es un momento agridulce porque por un lado celebramos la felicidad de Lil y Sla, y por otro, sabemos que a partir de ahora su vida privada estará más expuesta que nunca. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Vamos a repasar algunas de ellas, con lupa, como buenos fans que somos. *** 1. Fotos paparazzi, el clásico ineludible ***. En primer lugar, las fotos paparazzi. Estas fotos son un clásico en el mundo del espectáculo. Fotografías captadas por casualidad, robadas donde vemos a Lil y a Sla juntos, abrazados, tomados de la mano, disfrutando de momentos de intimidad, compartiendo una cena romántica, paseando por una playa paradisíaca, o simplemente, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Estas imágenes son casi siempre el detonante final, el empujón que necesitábamos para confirmar las sospechas, para que la verdad, finalmente saliera a la luz. Son pruebas irrefutables aunque a veces invaden la privacidad y nos hacen sentir un poco culpables por ser tan curiosos. ***2. Declaraciones de fuentes cercanas, los susurros de la verdad ***. En segundo lugar, las declaraciones de fuentes cercanas. Amigos, familiares, colegas del trabajo, todos han dado indicios de que la relación es real. Han hablado de la felicidad de la pareja, de su amor, de su complicidad. Han dicho cosas como se ven muy bien juntos, están muy enamorados, son el uno para el otro. Y aunque no se atrevan a dar declaraciones oficiales, sus comentarios son muy reveladores. Un amigo cercano de Lil, por ejemplo, podría haber dicho, Lil está radiante últimamente. Se le ve feliz, relajado, y eso se nota en su trabajo. O un colega de Sla está muy contenta. Se la ve más sonriente que nunca, y eso es contagioso. Estas declaraciones, aunque sutiles, son como pequeñas piezas de un rompecabezas que, poco a poco, va revelando la imagen completa. ***3. El lenguaje corporal, el idioma del corazón ***. En tercer lugar, el lenguaje corporal. Cuando dos personas están enamoradas, su lenguaje corporal lo dice todo. Miradas que se cruzan y que lo dicen todo, sonrisas cómplices que revelan una intimidad especial, gestos de cariño que muestran la ternura y el afecto, el contacto físico, el roce de manos, los abrazos que hablan por sí solos. Todo eso se ha podido apreciar en los eventos públicos a los que han asistido juntos. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se relacionan, es innegable, y no hay nada que podamos hacer para negar la evidencia. Es como si el universo, a través de sus cuerpos, les estuviera susurrando al mundo entero su amor. ***4. Pistas en redes sociales, el juego de las pistas ***. Por último, las pistas en redes sociales. Aunque suelen ser cuidadosos, siempre hay pequeñas pistas en sus perfiles de Instagram, en sus historias, en sus comentarios.
Fotos de lugares que visitan juntos, emojis significativos, mensajes sutiles que solo los fans más observadores pueden descifrar. A veces publican fotos de un mismo lugar con un pequeño lapso de tiempo, o comentan las publicaciones del otro con frases cariñosas y llenas de afecto. Los fans, con sus ojos de águila, no dejan escapar ningún detalle. Son detectives profesionales, capaces de analizar hasta el más mínimo indicio para descubrir la verdad. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cómo va a afectar esta relación a sus carreras profesionales? ¿Veremos a Alil y Esla juntos en más proyectos? Es muy probable. La química entre ellos es innegable, y el público adora verlos juntos en pantalla. Los productores, los guionistas, los directores, no van a desaprovechar la oportunidad de explotar el éxito de esta pareja. Es un filón de oro, una garantía de audiencia, una fórmula que en el mundo de las series turcas siempre funciona. Podríamos imaginar, por ejemplo, que los guionistas de las series en las que trabajan actualmente adapten sus historias para incluirlos en tramas románticas, o que los productores les ofrezcan nuevos proyectos donde puedan volver a compartir el protagonismo. Tal vez una comedia romántica, un drama apasionado, o incluso una adaptación de un clásico literario. Las posibilidades son infinitas. Además, esta relación puede abrirles nuevas puertas, aumentar su popularidad y consolidar su posición en el mundo del espectáculo turco e internacional. Imaginen las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, los contratos publicitarios. El futuro se presenta brillante para Alil y Esla. Su fama, su reconocimiento, su popularidad se multiplicarán exponencialmente. Pero más allá de la fama y el éxito profesional, lo más importante es su felicidad. Deseamos a Alil y Esla lo mejor. Que disfruten de su amor, que sean felices juntos y que sigan compartiendo su talento con el mundo. Que su relación sea una fuente de inspiración, de alegría, de felicidad. Que se apoyen mutuamente, que se cuiden y que construyan una vida llena de amor y de éxitos. Que el amor que sienten el uno por el otro se traduzca en más y mejores proyectos profesionales. Así que, para resumir, hemos hablado de la confirmación de la relación entre Alil y Esla, de los rumores, de las pruebas, de las expectativas para el futuro. Hemos analizado las fotos paparazzi, las declaraciones de fuentes cercanas, el lenguaje corporal y las pistas en redes sociales. Y hemos llegado a la conclusión de que el amor ha triunfado. Y que estamos todos muy felices por ello. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo esta emoción. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Les gustan juntos? ¿Creen que harán una linda pareja? ¿Cuál es su serie favorita de Alil y Esla? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les parece todo esto, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones, quiero saber si comparten mi entusiasmo y mi alegría. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estén atentos porque pronto tendremos más noticias, más chismes y más emoción sobre el mundo de las series turcas. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emoción. Hasta la próxima. Chao. Y que viva el amor.